Saludos comunidad, sean bienvenidos una vez más a este espacio. Mi nombre es Alejandra y en esta ocasión seré su guía en un recorrido nada más y nada menos que por el Estado de México, a través de un par de sus leyendas. Dicho lo anterior, los invito a conocer el Callejón del Muerto. Cuentan las leyendas populares que al sonar las 12 campanadas de la medianoche, en el doliente y melancólico reloj del convento del Carmen, un fantasma impreciso, una vaga silueta, mezcla de luz y sombra, atravesaba el cementerio, salía a la calle del cura Merlín y torciendo por el Callejón del Muerto, desaparecía al pisar los umbrales de un viejo y chaparro caserón, bautizado por el vulgo como la Casa de las Ánimas. Y después, alabado sea Dios, dentro de aquella casa misteriosa, de sórdida apariencia, se realizarán quizá cosas estupendas y sobrenaturales, cadenas arrastrándose y gritos agónicos, danzas macabras de esqueletos y brujas, llamas azuladas y búhos de miradas demoníacas, viejas, horriblemente viejas, de rostros macilentos y colmillos largos, muy largos, cuevas apenas alumbradas por hogueras de canillas humanas en medio del aquelarre, todo misterioso, macabro, espeluznante. La fantasía popular había rodeado aquella casa y aquella historia de tal número de mentiras y supercherías que las viejas, los viejos y los niños no osaban transitar por aquella calleja una vez sonado el toque de oración, sin haber rezado 4 o 5 Padres Nuestros y haberse persignado debidamente. Y es que la leyenda del callejón es lo suficientemente enigmática para darle fama local, sirviendo lo mismo para amedrentar a los niños que para entretener a los viejos. Tendría 12 años cuando conocí dicha historia. Como todos los chiquillos de mi edad, estaba muy inclinada a oír de labios del achacoso abuelo o de la complaciente nana los portentosos relatos de quimeras y hazañas estupendas atribuidos a heroicos príncipes. Tales héroes tenían que exponer la vida en desigual pelea contra monstruos o dragones para liberar a una princesita, prisionera de alguna hada maligna, y a la que siempre liberaba el príncipe, obteniendo su mano y realizando unos esponsales fabulosos. Por estas y muchas otras causas, cuando en aquel entonces, y en virtud de que no sé qué trebejos encontrados en la Casa de las Ánimas durante una excavación, volvió a la curiosidad pública la historia del Callejón del Muerto. No paré hasta lograr que Nanita, mujer que desempeñaba el oficio de cocinera en mi casa, una noche me contara la historia que dio origen y renombre al Callejón del Muerto. Allá, por los años de La Llorona, cuando es fama, según los empolvados cronicones de la época, que en México pasaban cosas asombrosas, vino a Toluca un misterioso matrimonio, formado por una encantadora muchacha de tez pálida, poseedora de unos ojos cautivadores, y un viejo muy entrado en años, de aspecto huraño, airado y antipático, a quien daba un aspecto de ferocidad sus ojos mefistofélicos. Dicho matrimonio ocupó una de las casas del callejón, casa que, por su lujo y por el halo de misterio de sus moradores, pues nadie sabía quiénes eran o de dónde venían, habían cautivado la atención y la curiosidad de los vecinos del barrio del Carmen, por lo que no es de extrañar que en su afán de informarse sobre los recién llegados, recibieran los desaires del intratable viejo, que nunca soltaba prenda y en cambio exclamaba cada frase que temblaba Cristo. Aquella curiosidad y maledicencia del vecindario hubieran sido defraudadas sin la indiscreción de una sirviente, quien reveló escasos detalles que hicieron cierta luz en las tinieblas. Que el señor se llama Don Carlos López y Mendoza, que es español de origen, que su mujer
Una niña retechula, se llama Carmen y es mexicana. Que algo muy grave debía haber entre ambos, porque nunca se hablan a la hora de las comidas. Que la señora se pasa la mayor parte del día encerrada en su recámara, llorando y besando el retrato de un niño pequeño que se le parecía mucho. Y nada más. Ah, sí, que una noche había visto que el señor salía del cuarto de la señora y que ésta, en medio de un mar de lágrimas, demandó con voz conmovedora: «Carlos, mi hijo, devuélveme a mi hijo». Si ustedes la oyeran, decía la sirvienta, en medio de un grupo, pobre niña, se le hace aún un nudo en la garganta. Como se comprenderá, aquello acrecentó la curiosidad de los vecinos, quienes, cada uno a su modo, y según su imaginación y temperamento, formularon versiones distintas sobre los vecinos del número 7. Así las cosas. Una noche a eso de las 12, hora de los fantasmas y las brujas, un disparo que por la estrechez del callejón debió oírse formidable, interrumpió el descanso del vecindario, haciendo que los amedrentados colindantes, temblorosos y a medio vestir, salieran a enterarse del motivo de aquella detonación, que había sembrado el pánico y la zozobra en más de 4 espíritus pusilánimes. Poco después llegó la policía, recogiendo el cadáver de un hombre, aparentemente, y visto a la luz de la noche, joven y no mal parecido. Tenía una bala incrustada en la sien derecha, la que debió producirle una muerte instantánea. Se alcanzaban a oír gritos provenientes de la casa, por lo que entró un oficial. Encontró a la sirvienta presa de un ataque de nervios, y al llegar a la recámara de la infortunada doña Carmen, la encontró en medio de un charco de sangre, con la cara completamente desfigurada, el cráneo hendido y los miembros increíblemente mutilados, prueba inequívoca de la furia infernal que debió apoderarse de su asesino. Cerca del cadáver fue encontrado un primoroso alfanje morisco, cuerpo del delito, arrancado no se sabe de qué rica armadura, con el cual aquella bestia humana había despedazado aquella carne sonrosada y bellamente morena. Una lamparilla pendiente del techo hacía más roja aún aquella escena de sangre. ¿Qué había pasado? Qué oscuro y formidable drama se había desarrollado momentos antes. ¿Quién era el autor de aquella feroz obra en la que habían perdido la vida 2 seres humanos? Don Carlos, don Carlos. Lo habían señalado desde luego los vecinos del barrio. Él era, sin dudarlo, el cobarde asesino de doña Carmen y el desconocido, cuyo cadáver fuera encontrado en mitad de la calle, porque era de presumirse que una misma mano había disparado la pistola sobre el uno y esgrimido el alfanje sobre la otra. Pero don Carlos había escapado, como todos los cobardes. Había huido después de perpetrar el doble crimen, marcando su paso a través de las habitaciones hasta el corral, cuyas tapias pudo escalar fácilmente sin gran esfuerzo. Fueron inútiles las pesquisas realizadas por la policía. Don Carlos se esfumó definitivamente del horizonte. Sin embargo, la luz se hizo gracias a una carta encontrada entre los papeles del hombre que sucumbiera a manos de don Carlos. La carta era de doña Carmen y decía lo siguiente: Señor Fernando de Santillana, presente. Querido hermano, es absolutamente preciso que yo te hable esta noche. Mi marido tiene sospechas de mi conducta y duda de mi fidelidad. Esto es horrible. Como no le he podido revelar el secreto de nuestro nacimiento, está en la creencia de que eres mi amante y de que lo estoy traicionando. ¿Qué hacer? ¿Habrá necesidad de deshonrar a nuestra querida muerta para salvar mi honor? Pobre madre mía. La desesperación me mata. No sé qué hacer. He llorado tanto. Mas lo que colma la copa de mis sufrimientos es el hecho dolorosísimo de que, en su desconfianza, ha llegado a dudar.
el insensato, de que su hijo lo sea de verdad, y lo ha separado de mi lado para darle, ¿acaso la muerte? Ven, por Dios, esta noche, pues necesito tus consejos. Todo lo temo de este hombre, a quien odio por su brutalidad y sus excesos. Tu pobre hermana, Carmen. Y es fama en Toluca que, desde entonces, al sonar las 12 campanadas de la medianoche, en el doliente y melancólico reloj del convento del Carmen, un fantasma impreciso, una vaga silueta, mezcla de luz y de sombra, atravesaba el entonces cementerio. Salía a la calle del cura Merlín y, torciendo por el callejón del muerto, desaparecía al pisar los umbrales del viejo y chaparro caserón, bautizado por el vulgo con el título de la Casa de las Ánimas. Bien dicen que el celoso no sufre por lo que ve, sino por todo lo que se imagina. ¿Ustedes qué opinan? Los leo. Ahora, trasladémonos a uno de los municipios más icónicos de este tan diverso estado. Me refiero a Valle de Bravo, en donde conoceremos la historia de los bandidos de Aguasarca y su tesoro. Por allá, de 1880, en las inmediaciones del pueblo de Otzoloapan, perteneciente a la jurisdicción de Valle de Bravo, Estado de México, hay un barranco que baja del rancho de Aguasarca. Cuentan las historias antiguas que una partida de ladrones que conducía al lomo de poderosas mulas alhajas y onzas de oro y plata robado a innumerables víctimas de Temascaltepec era perseguida por la justicia, que estaba a punto de darles alcance. Los bandidos aquellos, viéndose perdidos, resolvieron descargar las mulas de los pesados sacos que fueron arrojados a una cueva que había en aquel barranco, y que precisamente taparon con tierra, ocultándolos de esta manera a los ojos de sus perseguidores, teniendo la esperanza de que, libres de ellos, algún día podrían volver allí para desenterrar el tesoro. Aligeradas las acémilas de aquel peso y montados en ellas, los ladrones emprendieron con más velocidad la huida, pero en esto último no fueron ayudados por la fortuna, porque los soldados que los perseguían les dieron alcance, matándolos a todos cuando iban en la fuerza de la carrera. Y al ser identificados sus cadáveres, los agentes de la justicia se dieron cuenta de que ya no llevaban absolutamente nada de lo robado, abrigando la íntima convicción de que únicamente en el barranco que baja del Aguasarca lo pudieron haber ocultado, ya que el resto del camino era llano, no pudiéndolo haber abandonado allí. Desde luego, mucho se buscó el escondite, pero nunca se encontró. Pasaron muchos años desde aquel suceso, pero su memoria no pereció, porque de generación en generación se iba renovando el recuerdo, y sobre todo, en las personas más ancianas había la plena seguridad de que ese tesoro continuaba enterrado, pues no había sido descubierto por nadie en aquel lugar. Entre estas personas había 3: Antonio Sánchez, Juan Hernández y Rafael Flores. Los 2 primeros, originarios y vecinos de San Martín Otzoloapan, y el último de Valle de Bravo. Convencidos de que en la barranca que baja del Aguasarca estaba escondido un gran botín, determinaron irlo a buscar. Invitaron a Primo Castillo para que los acompañara, hombre decidido para cualquier empresa y de un valor casi temerario. Hechos los preparativos, se encaminaron un día al lugar de referencia y comenzaron a escarbar en el lugar que creyeron más adecuado. Cuando hacían esta operación, he aquí que escucharon unos quejidos huecos que salían de la tierra. Los oyó primero Primo Castillo, quien me contó esta leyenda, y también los demás, quienes, poseídos de terror y acobardados, emprendieron precipitada fuga. 2 veces más escucharon los lúgubres quejidos que les impedían proseguir con su trabajo y que les hicieron comprender que el demonio estaba apoderado de esas riquezas
y no permitía que la sacaran. En cierta ocasión, Antonio Sánchez llevó un rosario bendito y se lo colgó, creyendo que de este modo el demonio los dejaría trabajar. Pero cuando menos pensaron, un hombre que había aparecido intempestivamente lo saludó y enseguida le arrebató el rosario y desapareció en la medianía de la barranca. Eso los desconcertó e hizo que emprendieran la fuga. Pero aquellos hombres estaban decididos a todo, y aunque se apoderaba de su ánimo un temor natural, en otra ocasión que fueron de nuevo en busca del tesoro, y entonces una extraña aparición, en un tepeguaje estaba un mono negro con un sombrero que casi le tapaba la cara y reía a carcajadas. Creyeron que era el demonio, y Antonio Sánchez, que era el más piadoso de todos, rezó la Magnífica. El mono se esfumó, pero a poco tiempo volvió a mostrarse, y aquellos hombres amedrentados por esas muestras misteriosas y sobrenaturales, huyeron y ya no volvieron a presentarse más en aquel lugar. ¿Y ustedes, comunidad, qué hubieran hecho? Cuéntenme en los comentarios. Asimismo, si la experiencia les fue grata, regálenme un like, compartan y suscríbanse. No omito recordarles que si tienen alguna historia que quieran compartir, la envíen al correo electrónico. Agradezco infinitamente su tiempo y amable atención. Ha llegado la hora de despedirme. Sin embargo, espero encontrarlos pronto, para que juntos descubramos lo que acontece en la oscuridad.